Bienvenidos una vez más a este su espacio Interactuando. Hoy con el hombre ingresado de Yale. Señor, en serio, un tema tan serio, Jonathan, y tú empecé el programa pero espérate, así. que me llama la atención, mira, ¿verdad? Tiene un flow así como que de universidad y cosas así. ¿Volviste a la escuela? Siempre he apelado, me he envidia quedado una cosa esperando terrible. tu seriedad, Nah, eso no te... tu En sobriedad. una serie va a como pasar. esta y un tema como el que vamos a tratar hoy, Jonathan, tú tienes que... Flérida, le va a pasar como el meme de el esqueleto del hombre, de que esperando a la mujer perfecta. Te puede Mire, pasar eso. Bueno, Bueno, gente, tenemos a Antonín aquí hoy. Al fin. al pastor Antonín Villilo, Señores, pero vamos a discutir. el ilustre pastor. Pero tú te sientes mal si te dicen Antonín. Porque ese es tu nombre. ¿Es mi nombre? Exacto. No entiendo por qué hay que poner todo lo calificativo atrás. Pero ¿y por qué no? obligatoriamente. Pero ¿por qué no? Está bien, pero ok. Que un día uno no lo haga, no pasa nada. Bueno, Dios bendiga a todas. Salude a su público, pastor. Y no A haga toda caso. nuestra audiencia que toda la semana pues nos escucha y nos ve. Agradecido de Dios y de ustedes por tal privilegio. ¿Flérida? Bendiciones, también pastor a todo el público que le echa de menos cuando usted no está, porque esto se vuelve aquí un caos, una gente se da bien. fuera de control totalmente. Qué bueno que este tema que vamos a tratar hoy contamos con su presencia, porque yo sé que usted le dará la altura y el carácter que amerita. El tema de hoy, Florida, no me gusta, no porque... Yo lo entiendo. porque no Ey, pero qué pudiéramos épico. hablarlo. Espérate, qué épico soy yo eso. Oye, Flérida, de que el pastor, qué bueno que está aquí. No me gusta hablar de ese tema. Yo sé, pastor, porque usted lo dice. Sí, porque realmente, y de hecho, yo me imagino que no será un tema que va a ser muy acogido, muy buscado, porque sé que hay muchas personas, sobre todo dentro del cuerpo de Cristo, que rehuyen ese tema porque de Sí. alguna manera, pues, les recuerda algo. Sí, así es. Pues bien, a toda nuestra amable audiencia, continuamos con la serie Asuntos de la Iglesia y en esta ocasión vamos a estar hablando entonces del pecado en la iglesia. Dios mío, Ahora entenderán señor. por qué el pastor dice Ay, que Dios mío. es un poquito incómodo hablar el tema. Wow, es que... ¿Cómo entramos a este tema sin que suene... que no suene mal, ¿no? Suena como... Así que Como, suena. es como debe de sonar. No hay forma. Como debe de sonar. Es que suena... ¿Qué sé yo? No predicaría un mensaje... ¿Del pecado? Es muy sobrio, un tema como muy un pesado. Tú pones un afiche que es tipo... y con ustedes va a predicar la semana próxima en la iglesia la hermana Flérida con el tema el pecado en la iglesia. Ya de entrada hay gente que no va a ir. Sí, como que... Primero porque sea No Flérida y vende, segundo porque es no el vende, tema. espérate, no vende. O sea, ¿qué se va a decir que eso, que uno no sepa ya de eso? O eso es plan, va a tirar puya ahí, eso es que sabe algo Sí, de sí, alguien. sí. O sea, es complicado. No hay manera como que de uno decir algo que al final alguien por allá no diga, Sí. eso fue por tal cosa que dijo. Pero nada que ver, gente. Esto es un tema que hay que tratarlo. Sí, ciertamente es un tema incómodo de abordar porque Incómodo. a la mayoría de las personas al escucharlo le puede producir sentimiento de enojo al sentirse tal vez que lo puedan juzgar, otro vergüenza, sentimiento de culpa. Hay mucha gente que por otro lado entiende que el concepto del pecado es un concepto ya obsoleto, algo totalmente desfasado, ya anticuado, meramente religioso y simplemente por eso tampoco es de su interés. Pero lo cierto es que junto con la salvación es uno de los temas o la idea más importante del relato bíblico. O sea, que hay una necesidad de hablar y de explicar todo lo concerniente al pecado, incluyendo al pecado dentro de la iglesia. Porque tanto fuera como dentro de la iglesia se necesita resolver fundamentalmente el problema del pecado. De hecho, Flérida, la razón principal que separó o perdió el hombre su comunión con Dios fue por el pecado. Exactamente. La razón por la que Cristo tuvo que venir fue precisamente O porque sea, había que que si hay una resolver. idea que es importante estudiar, aclarar y que hay esa necesidad de esclarecer todo lo relacionado a ella, es el pecado. Y es importante que también recordemos que cuando hablamos de la iglesia,
no nos referimos a la iglesia local, a la Ujú. iglesia de X denominación, nos referimos al cuerpo de Cristo, a todos aquellos que han sido Ujú. llamados por el Señor, lavados con su sangre y que forman parte de lo que es su cuerpo. O sea, esa es la Amén. iglesia del Señor. Y cuando hablamos de pecado dentro de la iglesia, hablamos de esas inconductas, por así decirlo, para los que no entienden lo que tiene que ver con la teología, eso que Dios realmente reprueba, no quiere que se haga ni se practique dentro de lo que es la iglesia. Entonces, pudiéramos, o cualquier persona pudiera entender o creer que la iglesia no existe ningún tipo de pecado, que somos personas impecables, que somos personas totalmente transparentes, y lo que la Biblia enseña es que es probable que haya pecado, siempre habrá, ¿verdad? Siempre habrá de una manera o de otra, pero hay pecados que la gente lo ha creado la cultura, lo ha creado una experiencia personal. Alguien tuvo un sueño, una revelación y entiende que Dios le dijo que tal o cual cosa es pecado. Ujú. Y hay pecados que son bíblicos, que sí son reales, que sí son contrarios a la voluntad de Dios, pero quizás no lo vemos como pecado. Ujú. Y creo que es algo muy grave porque en la Biblia hay casos de personas que estuvieron pecando sin saber que lo estaban haciendo. Ujú. Ujú. Y eso trae consecuencias graves al final. Sí. Por ejemplo, hay algo así antes de entrar. A mí nunca me gustó, Antonín, cuando la gente llegaban estos hombres y mujeres a decir, no voy a decir título, a decir de que aquí hay gente que está en pecado. Ajá, Ay, mijo, tú papá. te paras en cualquier lugar de la bolita del mundo, de la faz de la tierra, de una iglesia y dice que hay gente, en cualquier lado hay gente que está en pecado. ¿Qué gran revelación es Y esa? casi siempre más de uno. Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, mira, hay una con el Cuando yo era un niño, había una lista de oración en nuestra congregación, una lista de peticiones que habían que orar todos los días en la tarde. Y en esa lista, pues, estaba, vamos a orar para que Dios saque los pecados ocultos. Sí. Y oramos por muchos años para que ¿Cómo Dios así? revele los pecados que están ocultos. Ay, Dios mío. Y hasta que un día yo pregunté, pero ¿qué hacemos con los pecados que están ocultos? O sea, ¿cuál es el beneficio de orar por eso? No Era mejor una, Con era una una disciplina. oración. Bueno, Con una David, disciplina, ya. David oró a Dios por los pecados que a él le líbrame eran. lo que son Líbrame. ocultos. me duele. Exactamente. O sea, que se extrae de las Pero escrituras. la Sí, actitud pero de la era... manera que lo que está diciendo David y como lo Sí, está porque haciendo... antes lo que se buscaba era para que Dios revele a la gente que está en pecado en la iglesia, pero solamente La para gloria eso. era esa, la gloria era esa, saber que el Señor te tapó, que tú estás en pecado. Ya, ajá. Y después no hay un plan de restauración, Exactamente. no hay... Lo que hay es, ahora mochémosle la cabeza directo a la horca y muerto. No, y que por el pecado tuyo, pues eso impedía que la iglesia creciera, que la David, gente sí. se salvara. El pecado que está cometiendo alguien, pues hace que el Espíritu Santo no se mueva. Como el anatema. Sí, como que el Espíritu Santo depende y bueno, es Sí, un pero tema muy amplio Que realmente. se toman, eso se toma del ejemplo de Acán, cuando toma el lingote, el manto Sí. babilónico. Y también de Jonás. Sí, Que es pero... interpretada de que es porque alguien está en pecado. Sí, pero vuelvo y te repito, es que... Los jóvenes sufrían mucho, los jóvenes cuando esa unción cuando no bajaba el fuego. Yo era un músico que tocaba una güira y cuando el ambiente estaba pesado, que había una influencia, a veces una persona llegó y dijo, hay jóvenes que están en pecado, que están haciendo cosas Que raras generalmente eran con los esa músicos. mano. Sí, sí, sí. Mira, los jóvenes y los músicos, yo pienso que Sí. deberíamos Déjalo ahí. Deberíamos hablar de los músicos Tengo mi recela con los y músicos. hablar, sí, pero espérate, Antonín, es que si tú te fijas en todas las generaciones, los músicos y los jóvenes siempre Los jóvenes han sido maltratados. el objeto del ataque de los predicadores. Los Entonces, jóvenes de los eran profetas. señal de debilidades, Sí, sí. Ustedes de acaban carnalidad. entonces de dar la razón el por qué el tema es tan complicado de abordar, porque la gente no es tan receptiva al tema del pecado cuando debería serlo, porque de lo que más deberíamos nosotros cuidarnos. A la hora que nosotros definimos lo que es pecado, y tú también lo decías, vamos a ver que el pecado fue la razón y es la razón de nuestro alejamiento de Dios, de Así nuestra es. separación con Dios. O sea, que si hay algo que tener claro y que de qué tener conocimiento, ¿verdad? Es del pecado para alejarnos de él. Mira, vamos a partir de la premisa de una definición bíblica. Así es. ¿Qué es el pecado? ¿Qué Bueno, es el pecado? Sí, ¿Qué adelante, ¿Qué pastor. es pecado? Bueno, la amartiología es la rama de la teología cristiana que estudia lo que es el pecado. La palabra amartiología proviene del griego
amartia, que significa pecado o errar al blanco. Desde el punto de vista bíblico, pues pecado es todo lo que es contrario a la ley de Dios. Dice la palabra que toda injusticia es pecado. Partiendo de lo que Dios ha establecido, de su carácter moral, de lo que Él espera del ser humano, cuando se transgrede inconscientemente o conscientemente ese principio, pues es un pecado. Sí. Hay pecados que es probable que ante la sociedad que vivimos o la cultura, pues parezca hasta ridículo decirlo, pero para Dios no es ridículo, para Dios sigue siendo su ley y lo que Él espera del ser humano. Entonces, partiendo de ahí, pecado es todo lo que va en contra a la ley, a los principios de Dios, es pecado. Exactamente. Cuando hablamos de todo, estamos hablando a todos realmente. Acciones, pensamientos, sentimientos, todo lo que vaya contrario a la voluntad de Dios, todo lo que ofenda la santidad de Dios. Sean acciones, vuelvo y repito, o sean simplemente pensamientos o sentimientos, si va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, es pecado. Yo, por ejemplo, me voy un poquito más lejos. Si yo lo veo desde el punto de vista, desde la motivación, yo puedo estar haciendo algo correcto con una motivación incorrecta y ya también eso es un fallo o no, porque eso no es de lo que Dios corrige en Apocalipsis también. Yo conozco tus obras. Oye esto, Anthony. Yo conozco tus obras. Pero aunque yo conozco tus obras, que tú tienes una apariencia Sí, sí. de que vives. Y está muerto. Apariencia. Pero él está haciendo obra. O sea, y la obra que él está haciendo, el otro no, tal vez no tiene un detector de decir, vamos a ver, la O intención. sea, las obras pueden ser buenas, Las lo que obras tú pueden quieres ser buenas, decir, pero lo si que la motivación mueve la está mal. intención de tu corazón es pecaminosa. Exacto. Al final Exacto, delante de Dios. Ya al final, cuando tengamos que es rendir cuenta contado delante como pecado. Ajá. Entonces, o sea, para que tú veas lo delicado del asunto, que no es tan solo decir, bueno, robar es pecado y yo robé y por lo tanto pequé. Porque al final, Antonín, no es tan simple. Porque nosotros, tú sabes que yo siento que le hemos puesto colores a los pecados. Sí. Lo hemos puesto Lo rango. hemos categorizado. Exacto. O sea, hay categorías de pecado, hay algunos que son para mucha gente son más graves que otros, y ciertamente las consecuencias de algunos pecados pues son más gravosas que las de otros, pero delante de Dios sigue siendo pecado, porque al final lo que estamos haciendo es deshonrando, ofendiendo, como yo dije al principio, la santidad de Dios. Pecar es no amar a Dios y no amar al hermano. Exacto. Todo lo que usted haga dentro de esas dos cosas, que vaya en contra de esas dos cosas, es pecado. Entonces, fíjate cómo estamos poniendo en ese sentido, estamos poniendo el pecado porque el pecado está ofendiendo a Dios. Fíjate, oye esto, el pecado que nosotros hacemos lo cometemos y ofendemos a Dios. Pero cuando tú pierdes ese foco de pensar eso, entonces tú te concentras con el hermano aquí. Sí. Y yo pienso que quitarle 100 pesos a Antonín es pecado, pero es pecado si él se da cuenta. Si él se da cuenta, mijo, usted robó. Que no se dieron cuenta son otros 500, pero ya usted ofendió a Dios con eso. Sí, tú dijiste algo importante, que el pecado es contra Dios, ciertamente. Siempre que pequemos, lo hacemos contra Dios. Ahora bien, yo puedo pecar también contra mi hermano, pero aún pecando contra mi hermano, sigo pecando contra Dios. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el pecado siempre va dirigido a ofender y a deshonrar la santidad de Dios. Entonces, ¿existen diferentes tipos de pecado, en serio? ¿Se Sí. podría decir? O sea, para nuestra comprensión, estudio y demás, es bueno clasificarlo, vamos a decir de alguna manera así. Por ejemplo, están los pecados de omisión. ¿Verdad? Mucha gente que entiende que solamente pecado es lo que dice o lo que hace, pero a veces con lo que callamos y con lo que dejamos de hacer, pecamos. Cierto. O sea, están esos pecados Wow. también. Pero no, claro. casi no se habla de eso. Señora, hay gente que está pecando aquí porque ha tenido que hacer. De hecho, mira, ahora me viene a la mente, Flérida, la Biblia dice que el que sabe hacer lo Eso va a bueno decir. y no lo hace es es pecado. Hay muchas Ofrécome. cosas buenas que nosotros no hacemos, que nos compete hacer o que deberíamos hacer, pero no lo hacemos. Sí. Y Entonces eso es pecado. claro Antonio. que Pero sí. claro, ¿Pero por Jonathan. qué uno no oye casi esa abundancia de señores? Estamos pecando porque no estamos haciendo. Porque también, mira, hay pecados que son visibles
y hay pecados que no lo No, son. pero ya esta es otra subdivisión dentro de la Exactamente. Pero yo Y creo- hay pecados públicos y hay pecados ocultos. Yo creo O que sea, los que son invisibles, Florida, ocultos son más. exactamente. ¿Cómo Entonces es difícil juzgar o sancionar un pecado que no se puede probar. Bueno, ¿Entiendes? también, O cierto. sea, él no dijo nada. Entonces, ¿de qué te vamos a acusar? De que no dijiste nada. Pero estás pecando porque posiblemente lo que callaste fue la verdad. Y al callar la verdad, se prolifera una mentira que puede afectar a alguien. Al final sí estás pecando, aunque no dijiste nada. Wow. Y eso se ve en nuestras congregaciones. O sea, el chisme es una realidad. Eso es pecado, eso El es pecado. chisme es real en la iglesia. Pero no se Wow. condena. ¿Usted ha visto alguna vez que se ha puesto a una persona en disciplina, pues, un año de disciplina por un chisme? Tal vez se ha dado, no digo que no, pero no Yo es, no recuerdo. no es. Mire, regularmente antes, en tiempos anteriores, se decía, sobre todo en el argot de los predicadores, fulano cayó en pecado. Y el término cayó en pecado, pues siempre se aludía a un pecado de adulterio, Sí. regularmente. Ujú. Cayó, fulano cayó. O sea, yo escuchaba con mucha frecuencia el término fulano cayó. Y en una ocasión yo dije, pero el que miente no cayó. Exactamente. O sea, el que- porque lo que pasa es que uno van a pie, otros van en bicicleta, No, no, otros van no. en No, motor. el y otros en término un carro. cayó es de allá del libro de los Gálatas, que lo extraen cuando habla de que cayó de la gracia. Es a eso Sí, que se pero que se regularmente refiere. nosotros decíamos cayó alguien que por alguna razón cayó en un pecado sexual o cometió un pecado sexual, le decíamos cayó. Sin embargo, a medida que tú vas conociendo lo que dice la palabra de Dios y te das cuenta que el prejuicio es pecado, hacer un juicio antes de ese tiempo es pecado, Sí. la apariencia de piedad es pecado, y un sinnúmero de pecados que más adelante quizás mencionamos. Hubo un tiempo que yo pregunté, pero el que miente no cayó. O sea, la mentira, pues, es tan sutil y tan fácil de hacer, que hasta inconscientemente la decimos, hasta en Sí. público, Ujú, ujú. hasta predicando, Eso no quizás tiene consecuencias. mentimos, pero no lo vemos como un pecado significativo. Sí. Pero si alguien cayó en un adulterio, un pecado ya de eso que se menciona mucho, pues lo vemos como un pecado de verdad. Pero fíjese algo, pastor. Por ejemplo, la mentira no la podemos incluir dentro de los pecados de omisión. No, claro. Ahora bien, el hecho de que yo sepa la verdad y no vaya y enfrente con la verdad de esa mentira, ya a mí me hace partícipe, o sea, que es pecado. Cuando yo ponía el ejemplo del chisme, cuando hay un chisme y yo sé la verdad detrás de ese chisme y yo me callo y hago como que no sé nada, o sea, estoy pecando por omisión, porque yo tengo la verdad y yo puedo salir en defensa de esa persona que está siendo agraviada con un chisme y no lo hago. O sea, que los pecados de omisión son tan graves como los pecados que no son de omisión. Pero una pregunta, ¿no creen ustedes que nosotros también estamos en una especie de tipo como está la iglesia popular, de tipo que hay pecados mortales y hay pecados veniales? O sea, que nosotros hemos hecho nuestra propia clasificación de pecado, de bueno, Según lo que yo recuerdo, los pecados veniales tenían que ver con lo que iban directamente hacia la persona de Dios, a ofender a Dios, si mal no recuerdo. lo que pasa es que hay pecados, Flérida, que tú sabes que las consecuencias, los resultados al final, es que si yo, Flérida dijo una mentirita blanca, no, pero es una mentirita blanca, eso es como que lo minimizamos. Pero hay unos que son mortales, no, eso es digno de muerte. Ni el Señor casi creo que puede perdonar. Es por eso que es bueno siempre tener una conciencia bíblica de lo Sí. que Dios espera, porque si bien es cierto, hay pecados que traen consecuencias culturales, por así decirlo, vamos a decir, en la sociedad, que te pueden afectar, pero ante los ojos de Dios, aunque un pecado no tenga una sanción pública o la sociedad lo vea como bien, cuando tú sabes que pecado para Dios es toda transgresión a su ley, tú no vas a minimizar un pecado por otro. Exacto. No vas a pensar que este es más grande, aquel es peor. Alguien podría cometer un pecado de homicidio y eso trae consecuencias legales. Claro. Y la gente te van a ver como... Pero tú podrías cometer un pecado de mentira, que es hasta un chiste, que se ve Sí. bien bonito, sin embargo, para Dios sigue teniendo la misma relevancia. O sea que lo que importa o lo que debe importar en nosotros no es lo que la gente pueda pensar. ¿Qué piensa Dios de este pecado que podría verse pequeño o podría verse grande, pero para Dios sigue teniendo la misma importancia? Claro, por supuesto.
Bueno, eso nos lleva entonces, señora, a preguntarnos si en la iglesia ustedes entienden que hay pecados que pasan desapercibidos. Sí, claro. Bueno, dentro de los pecados, tipos de pecados, mencionamos lo de omisión, pero también están los pecados que son obras, o sea, que son acciones. Y obviamente hay cosas que se hacen de manera oculta y que pasan, que nadie se entera, pero hay otras que se hacen y la gente sabe que están ocurriendo, que están ahí, pero simplemente lo ignoran y lo pasan por alto. Entonces, eso se da también en la iglesia. Antonín, ¿qué tú haces con un miembro de tu iglesia? Y te puedo poner en el ejemplo, Flavia. Ustedes son pastores, son en una iglesia. Por ejemplo, se enteran que un miembro de su iglesia tiene, ¿verdad? Es un miembro que se supone ya es maduro. Vamos a suponer que tenga 10 años en la fe, ¿verdad? Y todos lo conocemos como una persona madura. Pero de repente usted se entera que la persona se da su traguito todavía, 10 años después. O que sigue chismeando, o que juega número de la lotería. O sea, si usted se entera cositas como esa, ¿verdad? Entonces, regularmente, ¿qué la gente hace? Como que se hace el loco. Ustedes, más o menos, ¿qué ustedes creen que se debería hacer? Bueno, Porque yo creo son que un pecado, ¿no? que todos aquellos que están en el ministerio pastoral, una de sus funciones es la amonestación, la disciplina, no la disciplina de ponerlo en el banco de atrás, con la cual no estamos de acuerdo necesariamente, sino la corrección oportuna, confrontar ese pecado, esa falta. Si nos damos cuenta que alguien está caminando de una forma incorrecta, pues lo más normal que debería acontecer es que esa persona se le llame y se le haga entender que está mal, que se le invite a cambiar, un arrepentimiento. En caso de no acogerse a eso, pues se debería implementar otros métodos. Pero todos los métodos que se implementen deben buscar como fin que la persona se arrepienta. La Claro. Biblia dice que el que logra que alguien se devuelva puede salvar un alma y cubrir multitud de pecados. Y creo que ese debe ser el fin en sí. Pero hay cosas que, como ahorita decía Florida, que son visibles, que se pueden ver, pero hay cosas que no podemos medirlo. Para veces a través del estudio de la palabra, el discipulado, pues nos damos cuenta de que hay cosas, o conversaciones, que hay cosas en nosotros que no están bien. Una persona en una ocasión me dijo, mira, una amiga mía me dijo tal o cual cosa, y me dijo, y yo le dije tanta cosa, me dijo ella, esa persona, yo le dije, sí, pero eso no está bien, no es correcto. Yo he tenido que hablar, he escuchado a varias personas que me comentan de un problema que tuvieron con un amigo o alguien y se dijeron, y esa persona esperaba quizá que yo la aplauda. No la aplaudí, no porque no quise, sino porque no ameritaba. A veces hay que hacerlo entender que aquí hay ira, hay orgullo en esta conversación, y yo, por congraciarme contigo, te digo, sí, es verdad, tú tienes razón, es así. Estoy creando en ti un problema. Y Entonces, reforzando. claro, también. reforzando. Y a veces Dios permite que estemos en lugares específicos, que hablemos con personas específicas, que hablemos cosas específicas para que tú, con amor y misericordia, le ayude a entender que hay un pecado, que aunque le llamemos de otra forma, indelicadezas, inconductas, del punto de vista es pecado. Entonces, hay cosas, debilidades. sí, son falencias, son indelicadezas, pero mire, decía alguien en algún momento, los pequeños pecados, no, los pecados silenciosos en la tierra hacen un estruendo en el cielo. Lo que tú crees que es algo chiquito así, quizá en el cielo está sonando muy fuerte, y hay cositas que nosotros nos permitimos. Y a diario quizás lo hemos normalizado, no que casualmente me pasó esto, sino que hemos normalizado situaciones que son tan complejas hasta en el culto, hasta en la adoración. Yo siempre he creído, y voy a caer en un tema que soy repetitivo, y excúseme si usted ve que es muy repetitivo, que hay canciones que las hemos normalizado, que para mí es un pecado, porque está bajando de nivel a ese Dios santo y todopoderoso que le servimos, que cuando tú la examinas, no es que es antibíblica, porque no es que es extrabíblica, que pudiera pasar, sino es que es contrario a Dios, ofende a Dios lo que dice en su palabra. Entonces, para mí es un pecado. Es una lucha que tienen algunas personas, porque a medida que tú te das cuenta de lo que es pecado, lo que la gente pensaba que es pecado te deja de importar, y te importa lo que tú te das cuenta que bíblicamente sí es un pecado.
Sí, Jonathan ahorita mencionaba algunas cosas que él catalogó como pecado, en el caso de tomar alcohol, jugar la lotería, y ese es el problema muchas veces de los pecados que se ven, que nosotros juzgamos esa acción, pero no nos detenemos a ir detrás, a ver más profundo qué provoca o qué motiva, qué mueve esa acción, o sea, qué mueve a un creyente a tomar alcohol. O sea, vamos a sancionar y a disciplinarlo porque lo encontraron tomando alcohol al hermano. Pero, ajá, ¿y qué hay dentro del corazón de ese hermano, dentro de la mente de ese hermano? ¿Qué estaba pasando? ¿O qué pasa dentro de una persona que va a jugar la lotería? Hay un pecado detrás de eso, pero nosotros simplemente nos limitamos a llamar pecado a la acción que estamos viendo y no nos concentramos o no enfocamos en lo que hay detrás de eso. Hay dos cosas ahí importantes para destacar. Primero, la primera, Antonio. Si yo como cristiano entiendo que tengo una inconducta que nadie la sabe, pero yo la sé, ¿verdad? Yo cuando cierro mi habitación, cuando estoy solo, lo que sea, yo sé que tengo una inconducta, yo sé que tengo un problema. Yo entiendo que en la madurez espiritual en algún punto debe llevarme a jalar a alguien y decirle, varón, ore por mí, cielo, ore por mí, tengo esta situación, no quiero... y explicar, ¿me entiendes? Pero como no todos nadie es adivino. No, tú dices la madurez, pero no todo tiene ese Yo nivel de madurez. sé, pero vuelvo y repito, pero la gente no es adivina, va a saber con las cosas que usted, en lo personal, en su interior, con lo que usted está batallando si usted no lo dice. Segundo, entonces está la otra parte, que a veces sí lo sabe. No, sabe que hay un tema, pero entonces tampoco busca la manera de acercarse, para mí, tipo como mentorearlo, Sí. ayudarlo. A eso es que me refiero. O sea, tú ahorita decías, usted, el pastor en su posición de qué haría en caso. Bueno, lo primero es que hay que abordar a esa persona desde la parte interna, que lo mueve a ir a hacer eso. Exacto. Porque una persona que va a jugar la lotería, ¿qué está diciendo? O sea, está poniendo Está su diciendo su confianza, o sea, no tiene dependencia en Dios, no está confiando, no hay fe. Entonces, esa es la parte que hay que trabajar. No es sentarlo en la silla de atrás porque lo vieron jugando en la banca de lotería. Es trabajar la fe y la confianza y la dependencia de esa persona, Exacto. porque ahí es que radica realmente el pecado. Tú hablas de un famoso libro de Ávila, del purgatorio cristiano, El purgatorio protestante. En otra ocasión vamos a abordar ese tema. Es bueno. Me Sí. interesaría que abordemos ese tema. Sí, porque es que La disciplina. porque Sí. me llama la atención eso, Flérida. Aquí, por ejemplo, mira que te puse dos puntos de vista, ¿verdad? Pero regularmente, ¿qué es lo que uno ha visto que ha pasado en las iglesias? El hermano Yuca hizo tal cosa. 1 año de disciplina, 3 meses de disciplina, 6 meses de disciplina. Pero le ponemos la disciplina como que la disciplina por sí, per se, es que lo va a ayudar. Ese tema me pone nervioso. ¿Vale? ¿Te pone nervioso? Sí, porque yo tengo ¿Fue víctima de algo? No, todo lo Te pusieron contrario. disciplina, Agradezco al Señor que no fui... Bueno, nunca yo pasé por un proceso disciplinario tradicional. Ok. Porque la disciplina que hoy en día vemos es una disciplina de sentar a alguien en un banco. En el banco de atrás. Y no canta y no predicas. Pero eso en la Porque disciplina. usted nunca hizo lo que se supone que quizá lo hice. ameritaba. Quizá lo hice. O sea, Pero nadie se dio cuenta. oiga la idea. O sea, usted no estuvo en disciplina porque usted no cometió una falta, un hecho, una acción Sí. dentro de la que, ¿verdad? Claro. Caen dentro de esa categoría como para disciplinarla sentándolo en el banco. Claro. Pero si nos vieran dentro, estuviéramos eternamente en disciplina probablemente. Exactamente. No vamos a abundar en eso porque ese tema, porque quizás más adelante Sí. lo abordemos. Pero usted sabe muy bien que, como dice Florida, si fuéramos a disciplinar a la gente Claro. por los pecados que tienen, señores, comenzando desde el pastor hasta abajo. Sí, claro. No es que sean practicantes, no es que tú seas Tendríamos que un... buscar ángeles para que nos vengan a dar los Pero servicios. en nosotros hay... Claro, yo estoy de acuerdo que hay pecados que hay que sancionarlo y hay que tomar medidas disciplinarias, Sí. hay que hacer entender que pecó. Pero desde el punto de vista bíblico, señores, desde el punto de vista de lo que dice Dios, hay muchos pecados que a veces no veo como esa lucha que tenemos. Pocas personas, hay un predicador, no sé si fue Jerónimo Savonarola o Jonathan Edwards, que en alguna ocasión él predicaba y era muy usado por Dios en su momento, y al bajar, él luchaba mucho con el orgullo, Sí. porque era muy usado y veía la manifestación de Dios en sus predicaciones, y al bajar del púlpito, alguien le dijo, excelente mensaje predicaste hoy. Ujú. Él dijo, no te preocupes, que ya el diablo Ya me el dijo eso diablo me mismo. lo dijo. Me dijo eso mismo. Sí. O sea,
pocas personas dicen, yo estoy luchando con el orgullo. Yo estoy luchando con la venganza. Con la soberbia, con la envidia, con la hipocresía. Con Son la cosas falta de que no perdón. se... Exacto, son O sea, cosas que no se ven. No se ven y abundan porque nosotros somos seres emocionales. Es fácil yo sentirme mal porque Jonathan me hizo algo y desarrollar en mí una inquina, un resentimiento por algo que él me hizo y crear. Hay gente que tiene raíces de amargura terrible. Claro. De hecho, tú tomar decisiones producto del orgullo, la soberbia, la arrogancia, incluso hasta un orgullo religioso o por la estructura de la iglesia o el ministerio que tú tienes. Estamos en medio, distinguidos oyentes y ustedes aquí presentes, de una temporada en la cual hay competencias en las redes de ministros, de quién tiene más seguidores, de quién me sigue más, de quién tiene más unción, entre comillas, quién hace más milagros. Y eso se ve hasta con asco, si es posible, porque hemos olvidado que Dios es quien hace la obra. Pero cuando alguien entiende que el asunto está en mí, yo no sé si ustedes conocen gente así, que tú tienes 20 años, 30 años viendo un predicador y nunca tú has visto una debilidad en él. Todo es gloria, todo es bien, todo es sonrisa, pero nunca expone que hay debilidades, que a veces hay desánimo, que a veces hay deseo de no seguir. Pero tengo que vender una imagen. Yo creo que hasta ahí también es un pecado. Claro porque, que es pecado, porque, o sea, la simulación, la hipocresía, eso es pecado. Pero en Jesús vimos Jesús humanamente, vimos debilidades en él como tristeza, sintió ira en algún momento, lloró. Hay gente que tú sabes te lo ve. Claro. Siempre se tú ves. angustió. Exactamente. Pero generalmente cuando una persona quiere vender la imagen de que es perfecto, de que no tiene debilidad, de que está por encima de todo el mundo, o sea, no sé por qué nosotros no lo evidenciamos, pero es evidente, valga la redundancia, de que hay un orgullo ahí disfrazado. Porque que no es la humildad lo que se ofende, es precisamente el orgullo de usted no querer mostrar realmente quién usted es. Y con el o sea, orgullo, el sentir vergüenza es un orgullo disfrazado. Exacto. Con el orgullo también tenemos la actitud de ser autosuficiente. Cuando yo presento una imagen de que yo estoy aquí por lo que yo hice. Usted me ve aquí predicando, pero yo vengo de 3 días de ayuno, yo vengo de pasar un proceso, yo primero fui, yo hice lo otro. Y cuando yo como líder en cualquier área vendo la imagen que he llegado hasta aquí por lo que yo hice, no por lo que hizo Dios, es un pecado. Claro. Porque aquí nadie puede llegar a un nivel espiritual con su propia fuerza. Esa arrogancia, soberbia. Pero fíjate que lo encubrimos. Yo he escuchado personas que después de una gran manifestación de que almas se salvaron, de que hubieron muchas cosas, dijeron, antes de yo llegar aquí, yo pasé trancado 40 días, que no está malo eso. Pero recuerda que Dios hizo la obra no por tus 40 días, es porque Dios es Dios y lo quiso hacer. Entonces, de una forma sutil, se está robando la gloria que no le pertenece. Exacto. A mí, por ejemplo, lo que no me gusta en el tema del pecado son los eufemismos que usamos. Por ejemplo, que al pecado le llamamos debilidad, que al pecado le llamamos... Más bonito se oye así. Enfermedad. No, pero es pecado. Al final todo es pecado, pero nosotros le ponemos otro nombre, le cambiamos la semántica y ya pensamos que entonces que eso desaparece así. Entonces, lo otro, importante, ojo. Si pecado es errar al blanco, fallar, y ese pecado va directamente a ofender a Dios. Y nosotros tenemos que centrarnos en lo que dice la Biblia. Pero, señores, nosotros estamos más enfocados en la cultura, nuestras tradiciones que nosotros hemos construido y hemos levantado pecado donde no había pecado. Claro. Y entonces lo que es pecado lo hemos ignorado, le cambiamos la semántica, le ponemos un otro nombre y ahí está todo bonito. Pero entonces la gente se vive matando. Ese cabello procesado, que si se maquilló, que si usó tal ropa. Señores, eso no son problemas. Porque eso es lo que se ve, Jonathan, y es lo que tal vez afecta la institución que se quiere preservar, porque muchas veces estamos más enfocados en la imagen de una institución que en la misma gente. Y por eso volvemos y caemos en el tema de la disciplina, que tenemos que hacer un programa solo para hablar de la disciplina. Sí. Por eso se disciplinan solamente esos pecados y no se disciplinan los pecados que mueven a la gente a hacer esas cosas. Vamos entonces en este espacio,
a revelar pecados ocultos. ¿Qué? ¿Qué? Los de Jonathan. No. Pecados que a veces no lo catalogamos como pecado, Sí. Exacto. pero que están ocultos. Exacto. Están ocultos. Por ejemplo, yo diría, mire, todos hemos pasado por periodos de ansiedad. No sé cómo se definiría desde el punto de vista psicológico, pero la ansiedad es un estado que le puede pasar o no puede pasar La a todos. ansiedad es temor al futuro. Exactamente. Mientras que la Temor depresión al es futuro. temor por lo que pasó ya. Temor al futuro. Sí. Vamos a quedarnos ahí con esa Sí. sencilla. Temor al futuro. Si Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, ¿qué habrá de comer? ¿Qué habremos de comer ni de ver? Porque el día de mañana tendrá su propio afán. ¿Qué hace usted en la banca de lotería? También Pablo dijo, por nada estéis afanosos, por nada no estén afanados. O sea que cuando yo me afano, Ay. eso es un pecado también. La gente que está afanada. Pero, y sobre todo que personas que están preocupadas porque nada más tienen 2 zapatos. O que tienen, qué sé yo, o no Usted tengo... sabe un pecado que es común y nadie nunca ha estado en disciplina por eso, la queja. Ay, la hombre. queja, la queja. La queja. Estamos revelando pecado oculto, La ¿eh? queja. Pecado ocultos. Y no tuvo que venir un profeta. ¿verdad? Las Tú veas. quejas. Que gente que no sabe que cada vez que usted se queja, usted está criticando a Dios. Claro. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto. El y conten- es pecado, es tan pecado Ah, que otro. le- Tengo Pero espérate, otro. espérate. Tengo uno. Espérate, agarra La ahí. ingratitud. Para allá vamos. Sí, ¡Eh! también. Pero vayamos, ahorita Freddy hablaba de lo que es la queja y la Biblia habla, por ejemplo, que con abrigo y sustento estemos contentos. Exacto. El contentamiento con lo que tienes, sin caer en la mediocridad, porque no está de más que tú aspires y trabajes por un mejor futuro, ¿verdad? Por vivir mejor. Pero cuando tú maldices tu estado actual, cuando tú no puedes ser grato con lo que tienes, con ese hijo, con esos 2, con ese matrimonio, con Sí. esa casa. Hay gente que están preocupados por lo que no tienen y se le olvida dar gracias por lo que tienen. Hay que preguntarse cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por lo que sí tiene. Entonces, Por lo- podemos decir que ahí hay un pecado de menosprecio hacia Dios. O sea, usted está criticando a Dios, usted está diciendo Dios no tiene idea de cómo hacer las cosas bien, porque mira cómo me tiene. Y vuelvo y repito, eran las cosas por las que Dios castigaba al pueblo. Se enojó de en varias Israel, ocasiones claro. con el pueblo, cuando un pueblo, después de ver cómo Dios obró y atribuían a otra cosa que no fue Dios, y estamos cansados de esta comida, de este maná, Dios dijo, en una Dios dijo, voy a enviarle alimento, carne, que van a salirse hasta por la nariz. Sí. Porque la ingratitud para mí es un pecado y la queja para Sí, con Dios. La murmuración. Claro, por Ay, padre, supuesto. vamos a hacer esto. No, supuesto. no, la murmuración. De hecho, Por supuesto. vemos el ejemplo de María, la hermana de Moisés. O sea, mira lo que Dios tuvo que permitir. Yo pienso, señores, que uno debe tener cuenta, porque tú ves ese tipo de cosas que sí son pecados, que claramente están en la Biblia como un pecado directo primero a Dios y luego también a la gente. De eso no se habla. Yo creo que Nos enfocamos en 1000 cosas que nada que ver. Pero Y lo grave del caso es que nosotros sabemos en las congregaciones quiénes son los murmuradores, quiénes son los que son quejumbrosos, quiénes son los chismosos, quiénes son toda esa gente, pero esa gente están ahí haciendo uso del púlpito y haciendo y deshaciendo, pero solamente estamos enfocados o esperando a aquellos que van a caer en fornicación, en adulterio o otros tipos de pecados que son más escandalosos para sancionar a esos. a mí no me gusta cuando la gente, hay personas, yo lo dije en un programa anterior, cuando alguien, por ejemplo, en la iglesia se descarrió, ¿verdad? Se descarrió o, digamos, salió embarazada la chica o lo que sea, siempre salta uno, Antonio, y que yo sabía, Dios me lo reveló. sí, yo sabía, pero te lo dicen como, no como que desde el dolor de, wow, qué feo, qué malo. De la qué, wow. satisfacción, Te lo dicen como que, de que yo lo estaba esperando y míralo ahí. Exacto, entonces, o sea, tú quieres decir que tú sabías o tú viste que estaba en un mal paso, en una mala decisión, en algo, y tú no la llamaste, tú no la corregiste, tú no la mentoreaste, no. Tú te quedaste de brazos cruzados esperando que pasara para después decir yo sabía. Sí, sí. Eso está feo eso. Definitivamente. Y fíjense que hemos hablado de pecado que con frecuencia, yo te puedo asegurar que hay personas que tienen 20 años, 30 quizás, sí, quizás no se han encontrado con este tipo de pecado porque para ellos pecado ha sido lo que me enseñaron, lo que yo me soñé. Yo he visto personas que han tenido sueños y lo peor que le puede pasar a una congregación cristiana que su base de conducta o su manual sea un sueño
o la experiencia que tenga el pastor, o que alguien tuvo un sueño, o Dios les reveló. Eso es O el grave profeta, o el y profeta que peligroso. Cuando la palabra de Dios no es la herramienta central en materia de conducta, de fe, de doctrina, pues estamos frente a un gran problema. Claro. Y hay doctrinas y dogmas que han surgido por una experiencia que tuvo alguien. De repente alguien dice, bueno, Dios no quiere que aquí se use ropa negra o ropa blanca. Y ya es una norma. Y la gente que van subiendo, las nuevas generaciones van asumiendo como que eso es algo que bajó del cielo. Y eso es lo que más daño le ha hecho al Sí, evangelio, definitivamente. porque mientras nosotros nos concentramos en cosas que no son relevantes, que no son pecados, entonces descuidamos la parte de la palabra, de la enseñanza de la palabra, donde sí tenemos que tener cuidado y decirle a la gente, eso transgrede la ley de Dios, eso ofende la santidad de Dios, eso es desobediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra, porque estamos distraídos en otras cosas. Y fíjate que Jesús en una ocasión, dos hermanas, Marta y María, las dos le servían al Señor, o eran amigas de él. Una se concentró en preparar el terreno, lavar todo, preparar todo para servirle al maestro que andaban con él. Y otra se concentró, que esta fue María, en escuchar al maestro, escuchar detenidamente todo lo que estaba diciendo. Ella dijo que tal vez esta experiencia es única. Y mientras ella estaba pendiente, la otra mujer que hacía una obra buena, que era preparar todo para ellos, le dijo, pero maestro, dile algo a esa mujer, porque ella no me está ayudando. Ella dijo, ella ha cogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Regularmente nosotros a veces ignoramos que estamos enfocados en cosas que quizá no es mala. Yo sé que todas las iglesias tienen dogmas, tienen normas, y los dogmas no son malos siempre y cuando no estén por encima de la palabra de Dios o contradigan o sea lo que agreda. No son ni malos ni buenos, pero cuando hay dogmas que están por encima de lo que dijo Dios, cuando es más fácil matar a alguien porque violentó un dogma, una norma, Sí. y no porque afectó lo que dice Dios, estamos frente a un problema. Sí. Me gusta, por ejemplo, y voy a traer ese mismo ejemplo que tú has puesto de María y Marta. Ese es el mejor ejemplo de lo que dije al principio. Que tú puedes estar haciendo algo que está bien, que es correcto, pero ¿qué le dice el Señor a Marta? Marta, afanada y turbada estás con todo lo que hacer. Claro, o sea, y tú me estás diciendo, bueno, es bueno, alguien tiene que servir, alguien tiene que preparar la mesa, alguien tiene que preparar los alimentos, pero el hecho, oye, como lo relevante de que eso que es bueno, que es justo, que es correcto, no era más importante que sentarse a los pies de Jesús en el momento. Es que Jesús estaba viendo el corazón Claro. de ella, cosa que los demás no podían ver. Entonces, esa es la importancia de nosotros centrarnos en la palabra, que es la palabra de Dios, es el estándar de Él. Y llamar pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, y lo que no lo es, pues no catalogarlo como tal. O sea, porque Dios sabe la condición humana, quien la conoce es Dios. Yo puedo verte a ti con los ojos de ¿qué te digo? Pero quien te conoce en realidad, quien sabe quién eres tú, es el Exacto. Señor. Finalmente, gente, ¿cómo nosotros podemos dar una solución a este tema, un aporte final? Yo siempre estaré de acuerdo que tenemos que volver a la palabra de Dios y tenemos que volver a la oración, porque hay cosas que la palabra de Dios va a aclarar, va a traer claramente a nuestras vidas y nos va a confrontar y nos va a señalar qué es lo que Dios espera de nosotros. Sí. Señores, estamos llenos de pecados que no son pecados. Y los pecados que sí son pecados los hemos obviado. Y en cierta ocasión, David, con mucho gozo, con mucha alegría, quiso hacer algo bueno, que era traer el arca. Y Sí. venía danzando y alegre todo el pueblo. Pero David ignoró estudiar qué dice Dios en su palabra en cuanto a al arca, la forma, el método. ¿Cuál es el método? ¿Cómo es que se debe llevar? Y David venía rompiendo todo y brincando, y alguien con buenas intenciones, sin maldad, quizá lleno de euforia, de alegría, vio que el arca se estaba cayendo. El arca la pusieron en buey cuando eran los levitas que tenían que traerla, y fue a agarrarlo. Señores, eso lo hubiese hecho cualquiera de nosotros. Sí. Cualquiera, espérate que se va a caer el arca. Y cuando se va a caer, pues dice la palabra que Dios lo mató. No fue que vino un infarto, Dios lo mató. David se turbó, lloró, preocupó, mandó a parar todo, duró un tiempo, un periodo investigando, y después David investigando dijo, esto fue
es que el arca no la puede llevar nadie que no sea levita. Y hay un protocolo para traerla. Y después que David investigó, quiso hacerla de manera correcta. Entonces, David ignoraba que eso era un pecado y era un pecado. Claro. Y era un pecado que trajo muerte, trajo grandes consecuencias al pueblo. Entonces, lo que no era pecado para él, para ellos era alegría. Sí. Estamos bien ignorando que está pecado. Así que yo creo que todos aquellos que aman a Dios y que quieren acercarse a Él, es bueno que conozcan cuáles son sus leyes, Exactamente. cuáles son sus normas y que le pidan en oración poder cumplirlas. Ese pasaje también nos confirma lo que la misma palabra de Dios enseña, de que Dios no dará por inocente al culpable. No importa que usted de manera consciente o inconsciente, aunque Dios tampoco pasa por alto la ignorancia consciente. Así es. O sea, la palabra de Dios está ahí y es suficiente. Solamente tenemos que ir a ella y saber, constatar en ella qué es lo que realmente Dios espera y Dios demanda de nosotros y qué no. Porque Dios no se relaciona con el pecado. Y el pecado es lo que nos mantiene alejados de Dios. Así que no intentemos disimular, disfrazar el pecado, pasarlo por alto, relajarnos con este tema, porque Dios no es liviano con el tema del pecado, todo lo contrario. Bueno, ya finalmente entonces ahí de mi parte, recordar que nosotros, como dice la canción, todo lo que recibimos y lo que tenemos es por gracia. No es que nosotros somos buenos, no es que nosotros no fallamos, no es que nosotros no cometemos errores. Gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Pero eso no es una licencia para nosotros decir, no, atento a lo que la gracia de Dios, vamos a seguir desacatados, vamos a seguir aquí, vamos a seguir allá, vamos a romper a diestra y siniestra, porque la gracia de Dios, señores, no, el que ha sido salvado no piensa así. Claro. Así es. Entonces, la recomendación es, señores, centrarnos en la Biblia, la palabra de Dios, mirarnos ahí como el espejo, Sí. ¿verdad? Que nos alumbre y nos guíe, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y tratar de seguir eso, señores, y que dejar de decir que esto es pecado si no lo es, porque la verdad no lo dice. No importa qué tan impecable nos veamos a los ojos de los hombres. Así Dios es. conoce verdaderamente quiénes somos. Esto fue un episodio más de Interactuando.